Y vamos a iniciar con la ayuda de Dios. Vamos a buscar el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28. Aleluya. Y cuando lo tenga, dígame. Amén. Mateo 11, 28 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. En estos versículos nos muestra cómo Jesús conoce de nuestras angustias, de nuestras aflicciones y de los quebrantos y pesadas cargas que muchas veces van trayendo frustraciones a nuestra vida, y eso no nos deja tener descanso. Por eso el Señor dijo estas palabras que siguen siendo tan eficaces y tan efectivas como el mismo día que las pronunció. Por eso dijo estas palabras, porque vio que el agobio y el cansancio de aquel tiempo no dejaba tener paz, no dejaba tener descanso a las personas de aquel tiempo. Pero hay buenas noticias para usted si vino el día de hoy con agobios, con cansancios, con quebrantos y con aflicciones. Hay buenas noticias porque Jesús es el verdadero descanso. Por eso es que el tema de este mensaje de la mañana de hoy es Jesús, el verdadero descanso. Jesús es el verdadero descanso, en primer lugar, porque en Él hay consuelo en medio de las aflicciones. En segundo lugar, porque en Él tenemos verdadera paz, aún en medio de las angustias. Y en tercer y último lugar, porque en Él tenemos esperanza cuando parece que todo está perdido. Consuelo en medio de las aflicciones. A veces las aflicciones son pruebas duras que nosotros enfrentamos de parte de Dios para ver si resistimos esa prueba, para ver si no retrocedemos al primer conflicto que se nos presenta. Y muchas veces las pruebas que nosotros enfrentamos son duras pruebas que Dios pone en nuestras vidas para ver de qué estamos hechos, para ver si estamos confiando verdaderamente en el Dios de nuestra salvación, en el Dios que nos llamó, en el Dios que nos tiene en el lugar donde estamos. Porque como su palabra dice, que si no hemos sido consumidos, ha sido únicamente por su misericordia. Así que es por el poder de Dios, por su misericordia, por su grande bondad, es que nosotros estamos en pie aún. Y muchas veces esos quebrantos, esas angustias que vienen a nuestra vida son como duras pruebas que tenemos que enfrentar para pasar el examen que Dios quiere que nosotros pasemos. Como sucedió con Jacob, hermano de Saúl, que dice la palabra de Dios que obtuvo la primogenitura al comprarla de mano de su hermano Esaú. Cuando Esaú menospreció su primogenitura, que la vendió por un plato de lentejas, porque dijo: ¿para qué quiero la primogenitura si como quiera me voy a morir? Y se la vendió a su hermano Jacob. Y de esta manera Jacob obtuvo aquella primogenitura. Pero no solamente eso, sino que dice la Escritura que cuando los días de la edad de Isaac llegaron, sus ojos se oscurecieron, llamó a Esaú para darle la bendición. Y dice la Escritura que Jacob se le adelantó y recibió la bendición de su padre, y esto ocasionó que Esaú aborreciera a su hermano al punto que dijo: pasarán los días de luto de la muerte de mi padre y yo mataré a Jacob. Y esta angustia llegó al corazón de Jacob, que dice la Escritura que se vio en la obligación de huir ante su hermano porque ya pesaba sobre él esta amenaza de muerte. Y dice la Escritura que huyó Jacob y se fue a tierra de Harán, tierra de su madre Rebeca. Y dice la Escritura que huyendo Jacob en aquella travesía llegó a cierto lugar donde la noche le alcanzó. Así que
arregló un lugar allí para dormir, acomodaron algunas rocas de aquel lugar y se acostó a dormir Jacob en el medio de aquella angustia que iba enfrentando. Y dice la Biblia que cuando durmió, Dios le habló por medio de un sueño. Y es aquí que aquel sueño que Dios le mostró a Jacob, y vio una escalera alta que estaba apoyada en la tierra y su extremo superior estaba apoyado en lo alto del cielo, y miraba Jacob que ángeles subían y que ángeles bajaban por aquella escalera, y en lo más alto de la punta de la escalera estaba Jehová, el cual le habló y le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac tu padre, y esta tierra en la que tú estás yo la daré a ti y a tu descendencia, y tu descendencia será como el polvo de la tierra que no se puede contar, y desde aquí en adelante no te dejaré hasta que haga contigo todo lo que te he hablado. Y dice la Biblia que despertó Jacob de aquel sueño y dijo: cuán terrible es este lugar, verdaderamente Dios está aquí y yo no lo sabía. Y dice la Escritura que tomó la roca en la que se había recostado y la ungió con aceite e hizo voto delante de Dios en ese día. Y dice que dijo: ahora, Señor, si tú me llevas con bien a este lugar al que yo voy y me regresas con bien y no me falta ni comida ni calzado, y me prosperas y me bendices y me regresas con bien a casa de mi padre, tú serás mi Dios. Y dice la Biblia que además agregó Jacob y dijo: y de todo lo que me bendigas, de todo lo que me dieres, los diezmos apartaré para ti. E hizo voto para con Dios Jacob en aquel lugar. Y dice la Escritura que le cambió el nombre de aquel lugar y dijo: este lugar ahora se llama Betel, porque esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y le puso por nombre Betel aquel lugar donde había hablado con Dios. Y dice la Biblia que Jacob siguió su camino hasta llegar al destino donde él iba, la tierra de Harán. Y llegando allá, pasaron los años, pasaron los días, y la promesa que Dios le había hablado se empezó a cumplir en su vida, porque dice la Escritura que Dios le dio familia, porque él llegó allá solo, llegó sin nada, llegó afligido, llegó angustiado, porque pesaba una muerte sobre él. Pero al llegar a aquel lugar, Dios lo prosperó, Dios le dio familia, Dios le dio toda clase de posesiones, era poderoso en aquel lugar, porque Dios estaba con él. Como muchas veces sucede en nuestras vidas también. ¿Cuántos de nosotros que ahora estamos en esta nación, que un día salimos de nuestros países natales porque allá la angustia nos estaba oprimiendo, porque la pobreza era algo terrible, porque posiblemente muchos de ustedes o de nosotros a lo mejor vinimos con pesadas cargas en nuestras vidas, con deudas hasta el cuello, o tal vez con amenazas de muerte que ya pesaban sobre nuestras cabezas por la violencia de nuestros países? Pero llegando aquí, Dios tuvo misericordia de nosotros, nos dio familia, nos dio bienestar, y si ahora estamos aquí es porque Dios está con nosotros y tiene misericordia de cada uno de los que estamos aquí. Y dice la Biblia que cuando ya pasaron los años y Jacob estaba en ese lugar, dice la Biblia que Jacob empezó a escuchar las murmuras de los que le rodeaban. Porque cuando Dios te bendice, muchas veces empiezan las murmuras, empiezan las habladurías. Y dice la Biblia que que Jacob escuchaba las murmuras de los hijos de Labán, su suegro, que decían: este Jacob ha tomado las riquezas de nuestro padre y se ha enriquecido porque ha tomado todo lo que es de nuestro padre. Además de esto, Jacob miró que el semblante de su suegro Labán había cambiado, ya no era el mismo para con él. Así que tuvo temor Jacob, y nuevamente la angustia entró en su corazón porque tuvo miedo. Pero cuando él se encontró nuevamente en angustia, Dios nuevamente le volvió a hablar, y Dios le habló y le dijo: yo soy el Dios de Betel, levántate y vete a la tierra de tu parentela. Y dice la Biblia que Jacob tomó a sus mujeres, tomó a sus hijos y a todo lo que tenía, sus posesiones, y se fue para la tierra de su padre sin avisarle a su suegro. Se fue huyendo, se fue de escondidas en aquella angustia que estaba enfrentando. Y dice la Biblia que cuando Labán se dio cuenta de que Jacob había huido, después de 3 días se enteró su suegro que se había ido, que se había marchado sin decirle nada, sin decirle adiós. Dice la Biblia que Labán se levantó junto a su familia
y fue en persecución de Jacob. Dice la Biblia que fue en persecución de Jacob, camino de 7 días, y lo alcanzó llegando al monte de Galaad. Y cuando llegó al monte de Galaad, se hizo de noche. Entonces Labán esperó hasta el día siguiente para ir a confrontar a Jacob, que por cierto Labán no llevaba buenas intenciones, porque dice la Biblia de que esa noche que Labán acampó ahí para confrontar a Jacob el siguiente día, Dios le habló a Labán en sueños y le dijo: cuídate de hablarle descomedidamente a Jacob. Y eso fue todo. Y dice la Biblia que el siguiente día se levantó Labán, su suegro, para ir a confrontar a Jacob y le dijo: ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué te has ido sin decirme nada? Para yo despedirte, para yo besar a mis hijos y a mis hijas y poder celebrar tu despedida. Y además le dijo: ¿no miras que hay poder en mi mano para hacerte mal? Pero anoche se me apareció el Dios de tu padre y me dijo: cuídate de hablarle descomedidamente a Jacob. Y dice, además, ¿por qué tomaste lo que no es tuyo? ¿Por qué quitaste los ídolos? ¿Por qué te llevaste mis ídolos? Y dice la Biblia que Jacob le dijo: yo me fui porque tuve miedo que me quitaras por la fuerza tus hijas y me enviaras con las manos vacías. Ahora le dijo: de los ídolos yo no sé nada. Buscan todo y el que lo tenga que muera. Pero dice la Biblia que Jacob no sabía que Rebeca los había tomado, su esposa, y ella los había escondido. Dice la Biblia que Labán buscó en todas las tiendas y en todas las pertenencias de Jacob, pero no encontró nada. Y dice la Biblia que cuando Jacob vio que no había encontrado nada, lo confrontó. Entonces era el turno de confrontar para Jacob y le dijo: ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué has salido contra mí con todo este furor? Como si yo no hubiera trabajado todos estos 20 años fielmente para ti. Y le empezó a echar en cara todo el trabajo arduo que él había tenido allá en esa tierra, y de que él tampoco había sido justo para con él, porque le dijo: 20 años he trabajado para ti fielmente, nunca te regresé lo hurtado por las fieras, siempre pagué y a mí me lo cobrabas, lo que se hurtaba de noche como lo que se hurtaba de día. He trabajado arduamente en el calor del sol, y en las noches la helada me consumía y el sueño escapaba de mis ojos, y has cambiado 10 veces mi salario. Y con todo esto, si Dios no estuviera conmigo y te hubiera reprendido anoche, eres capaz de enviarme con las manos vacías, pero aquí Dios está conmigo como me lo ha prometido. Dios. Y eso es lo que sucede muchas veces también en nuestras vidas. Al parecer, los problemas y los quebrantos que vienen a causar tanta aflicción en nuestras vidas es como que si nos vienen persiguiendo y nosotros tratamos de huir, tratamos de escapar, tratamos de buscar separación de estas cosas que nos vienen dañando. Pero al parecer, al igual que Jacob, estas angustias como que lo vienen persiguiendo para seguirlo angustiando, y cuando parece que estamos solos en ese escape, en esa huida, al parecer Dios no está en el asunto, al parecer no está pasando ni está sucediendo nada. Pero mientras usted está teniendo descanso por la noche, Dios, al igual como reprendió a Labán por la noche y le dijo: cuídate de hablarle descomedidamente a Jacob, porque Dios sabía que Jacob estaba angustiado para que le fueran y le hablaran palabras ásperas. Usted no se ha dado cuenta cuántas veces Dios ha tapado comentarios malvados que le van a hacer sentir mal, porque Dios está cuidando de usted. Dios ha quitado miradas de juicio, de crítica a su vida, porque Dios está cuidando de su vida, al igual como cuidó de Jacob. Dios está tapando bocas de leones que lo van a dañar cuando usted no se da cuenta, porque Él es el Dios de nuestra salvación, el que trae consuelo a nuestras vidas. Y de esa manera Dios libró a Jacob de aquella angustia que venía hacia él. Se despidió a su suegro, se regresó a su tienda, pero Jacob siguió en su camino a tierra de su padre. Y dice la Biblia que cuando Jacob llegó a cierto lugar, ya cerca de los territorios de Esaú su hermano, tomó a 2 de sus hombres, a 2 de sus siervos, y los envió a estos 2 mensajeros. Los envió a tierra de Esaú su hermano, para decirle: he aquí que tu siervo Jacob viene tras nosotros.
Quería saber Jacob cómo estaba el ánimo, qué intenciones tenía Esaú, porque hay que recordar que él había prometido quitarle la vida, porque estaba molesto con él. Y dice la Biblia que aquellos mensajeros volvieron con Jacob y le dijeron: he aquí que Esaú tu hermano viene también a recibirte, pero viene con 400 hombres. ¿Para qué le dijeron a Jacob esto? Lo angustiaron más, porque ahora Jacob estaba angustiado, porque si le tenía miedo a Esaú y ahora venía con un ejército de 400 hombres, Jacob estaba angustiado otra vez. Parece que las angustias y los quebrantos a Jacob los perseguían constantemente, como muchas veces sucede con nosotros. No lo dejaban, no salía de una cuando ya estaba en otra. Y dice la Biblia que en aquella angustia Jacob oró delante de Dios y le dijo: Señor, menor soy yo que todas tus misericordias. Ahora líbrame de la mano de mi hermano, porque tú dijiste que te multiplicaré como la arena que está en el mar, como el polvo de la tierra, y te haré bien. Y le recordó Jacob su palabra a Dios, y es lo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos en angustia, porque no hay palabra humana que pueda convencer ni tocar el corazón de Dios. Pero cuando nosotros venimos con la palabra de Él, dice la Biblia que Él no puede negarse a sí mismo, y aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque su palabra permanece para siempre. Y parece ser como si Dios no hubiese dado respuesta después de la oración. Pero Dios sí le respondió. Dice la Biblia que a Jacob le vino un pensamiento, una estrategia, una idea. Y esta idea consistía en que tomó presentes de lo que él tenía, de todas sus posesiones. Tomó cabras, vacas, cabellos y de todo, y envió 3 presentes a Esaú. Y envió un pastor con todo ese rebaño, y luego envió otro rebaño y otro rebaño, porque dijo Jacob: de esta manera voy a aplacar la ira de Esaú con los presentes. Y parece ser como que Dios no hubiese respondido, al igual como nosotros a veces nos pasa. Oramos delante de Dios y le pedimos, y parece ser como si nada sucede. Pero lo que pasa es que muchas veces esperamos nosotros un milagro, una gran señal, un gran prodigio, pero el Señor te responde muchas veces con un pensamiento, con una idea, una estrategia que tú puedas utilizar para escapar del problema en que te has metido. Y muchas veces así obra el Señor. Y de esta manera tuvo esa idea de parte de Dios Jacob, y lo hizo de esa manera. Y lo que me llama la atención a mí de Jacob es que en medio de aquella angustia, en medio de aquellas aflicciones, de esos quebrantos que él estaba enfrentando, a pesar de que sabía que su hermano venía y no sabía con qué intenciones venía para con él, y no sabía, y no se detuvo aún, siguió avanzando. Dice la Biblia que avanzó y siguió avanzando hasta llegar a un arroyo. Y cuando llegó hasta aquel arroyo, dice la Biblia que Jacob hizo pasar a toda su familia del otro lado del arroyo, a sus siervos, a sus siervas y a todas las cosas que él tenía, sus pertenencias, sus animales, y se quedó ahí Jacob solo en aquella madrugada. La Biblia no dice ni da ningún dato de cómo se sentía Jacob en aquel momento, en su estado anímico. No sabemos cómo se sentía, pero podemos imaginar nosotros cómo se sentía este hombre de la angustia que él estaba pasando, porque es lo mismo que sucede con nosotros cuando estamos en angustia, cuando estamos en aflicción, pero estamos rodeados de nuestra familia durante el día, que nos dan palabras de aliento, amistades que nos visitan y que ponen su hombro para que nosotros podamos sentir esa fuerza. Estamos tal vez en medio de la congregación de los santos, donde sentimos el amor fraternal de los hermanos, pero ¿qué hay de esas madrugadas, de esas noches donde las luces se apagan y tienes que estar únicamente tú con tus quebrantos? Posiblemente Jacob, las lágrimas corrieron sobre sus mejillas, posiblemente fue que sintió angustia más grande porque no estaba con su familia, estaba completamente solo de ese lado del arroyo. Y dice la Biblia que en medio de aquella soledad en que él se encontraba, el ángel de Jehová lo visitó
Y se encontró Jacob luchando contra aquel ángel, abrazándose a aquel ángel, luchando por aquel ángel, en aquella situación de soledad que se encontraba. Y dice la Biblia que el ángel le decía, suéltame. Y Jacob le decía, no te soltaré hasta que me bendiga. Así que no le quedó de otra al ángel que bendecía a Jacob, porque le dijo, hoy has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Y le cambió el nombre y le dijo, ahora tu nombre ya no se llamará Jacob, ahora se llamará Israel. Y ese es el nombre de la nación santa que hoy conocemos hasta el día de hoy. Y todo porque un hombre luchó con toda su fuerza y se aferró a Dios. ¡Gloria a Dios! Por eso es que cuando nosotros nos encontremos en esas situaciones donde parece ser de que no hay nadie, que no hay palabra de aliento, que no hay amistades que te puedan brindar la mano, que tal vez no hay familia porque estás en esa soledad que la angustia te come por dentro, en esa soledad donde tus lágrimas ruedan por tus mejillas y al parecer no hay consuelo. Es allí donde tienes que abrazarte a Dios y decirle, Señor, tú serás mi Dios, no te soltaré hasta que me bendiga. Y quiero decirle que cuando usted haga eso, Dios enviará su bendición para sanarlo, para libertarlo. ¿Y sabe por qué? Porque Él es fiel. Él envía su palabra como maná del cielo, la lluvia temprana, la lluvia tardía, palabra de bendición, palabra que liberta, palabra que fortalece, palabra que restaura, palabra que vivifica. Y también, así como a Jacob le cambió el nombre, a nosotros también nos cambió el nombre. Ahora nosotros somos linaje escogido, raza sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y de esa manera Dios le dio consuelo a Jacob en medio de todas esas angustias, porque pasó la prueba. Tenemos nosotros que pasar la prueba y no retroceder, porque así como Jacob no retrocedió, no retrocedamos tampoco nosotros. No hay que retroceder, hay que salir bien aprobados delante de Dios. En otras ocasiones las angustias vienen a nuestra vida no en forma de prueba, sino que vienen como en una forma de alerta, como en una forma de hacernos despertar para que revisemos nuestras vidas, porque a lo mejor estamos mal delante de Dios. Muchas veces las angustias vienen para hacernos despertar de la situación en que nos encontramos, para que analicemos nuestras vidas. Como sucedió con Jacob, que las angustias parece ser que lo perseguían por todos lados y no lo dejaban. Pasaban los años, cuando Jacob llegó a la tierra de su parentela, ya aquellos niños que llevaba ya eran adultos, ya eran hombres, ya eran mujeres. Y dice la Biblia que estaba él cerca de una ciudad habitando. Y cuando una de sus hijas, llamada Dina, salió para juntarse con las muchachas de aquella ciudad, dice la Biblia que el príncipe, uno de los príncipes de aquella ciudad, la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Y dice la Biblia que este príncipe quedó enamorado de ella y le dijo a su padre el rey, tómame a esta muchacha para que sea mi esposa. Y dice la Biblia que Jacob guardaba todas estas cosas en su corazón y las calló hasta que llegaron sus hijos del campo. Y cuando llegaron sus hijos y escucharon esta noticia y supieron lo que había sucedido, se entristecieron en gran manera los varones, dice la Escritura, pero que también se molestaron, se enojaron, se enfurecieron por aquella situación que habían hecho en contra de su hermana. Y dice la Biblia que el rey le mandó a decir a Jacob, mi hijo está enamorado de tu hija, así que vengo a pedirte la mano para que se la des, para que se casen. Y dice la Biblia que los hijos de Jacob le hablaron con palabras engañosas a este príncipe y le dijeron, no podemos darte a nuestra hermana para que te cases con ella porque ustedes no son circuncidados y para nosotros eso es abominación. Pero si ustedes convienen en circuncidarse igual que nosotros somos circuncidados, entonces sí le daremos a nuestras hijas para que ustedes se casen con nuestras hijas y nosotros tomaremos sus hijas y seremos un pueblo. Y dice la Biblia que estos
convinieron en circuncidarse a todos los varones de aquella ciudad. Así que los circuncidaron. Y dice la Biblia que cuando ya había pasado el tercer día, que era el día de más dolor por aquella operación que se habían hecho, dice la Biblia que los hijos de Jacob, dos de ellos, mataron a filo de espada a todos los hombres de aquella ciudad, al rey, al príncipe, y no dejaron varón, y saquearon la ciudad, les hicieron un gran estrago, y vinieron delante de Jacob su padre. Cuando Jacob supo estas cosas, se angustió otra vez llegó la angustia a Jacob. Y dice la Biblia, ustedes me han turbado, me han angustiado porque me han hecho abominable a las naciones de alrededores. Vendrán contra mí y me destruirán porque estoy de indefenso, tengo pocos hombres. ¿Cómo le voy a hacer? Nuevamente la angustia llegó a la vida de Jacob. Pero otra vez, nuevamente Dios le volvió a hablar en medio de aquella angustia y le dijo, levántate y sube a Betel. Y haz ahí para mí un altar, porque lo primero que Dios hace cuando estamos en angustia es darnos dirección. Solo es que pongamos atención, es darnos dirección, y es lo que hizo con Jacob. Y dice la Biblia que cuando Jacob recibió esta dirección de parte de Dios, le dijo a su familia, alístense, vamos a subir a Betel. Sáquenme en medio de ustedes los ídolos, los dioses falsos, límpiense y muden sus ropas porque vamos a subir a Betel. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre sabía específicamente que había pecado en su casa, que habían ídolos en su casa, que no andaban caminando rectamente, pero esperó hasta que la angustia llegara para limpiar su casa? Porque él sabía que no podía subir a Betel con ídolos, con dioses paganos. Él sabía que no podía subir así. Y le entregaron todas aquellas cosas y las dejó ahí en esa ciudad y subieron a Betel, donde recibió consuelo. Por eso es que muchas veces las angustias vienen también a nuestra vida en una forma de alerta, para hacernos despertar, para revisar nuestra vida. Pero si nosotros no esperamos que la angustia llegue, sino que empezamos a analizar nuestra vida desde antes, para que evitar que la angustia y la aflicción llegue a nuestra vida, entonces será mejor para nuestras vidas. Y si es cierto, y si bien es cierto que nosotros no vamos a andar cargando ídolos de madera o de barro, de piedra en nuestras pertenencias, pero muchas veces traemos en nuestros corazones resentimiento, envidia, odios, y si estas cosas están en nosotros, entonces no estamos listos para subir a Betel. Estas cosas nos impiden subir a la presencia de Dios. Por eso dice la Escritura, desechando pues toda malicia, toda hipocresía y todas las detracciones del pecado, acerquémonos a Él, piedra viva. Y así como Jacob, que cuando recostó su cabeza en Betel sobre aquella roca, Dios le trajo consuelo a su vida. Si su vida está recostada en la roca viva que es Cristo, seguramente tendrá consuelo, porque como dice la Escritura, aunque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas no librará Jehová, porque en Betel hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Como punto número 2, Jesús es el verdadero descanso, porque en Él tenemos paz, aún en medio de las angustias. Cuando la angustia golpea nuestras vidas, por momentos pareciera ser que nuestra fe se nubla. Y en medio de esas angustias y esos quebrantos, como que la duda ataca y llega confusión a nuestras vidas, como sucedió con Juan el Bautista, cuando estaba encarcelado, cuando estaba a punto de morir, que entró confusión a su vida. ¿Y quién era este Juan el Bautista? Juan el Bautista no era cualquier persona, no era cualquier profeta. Este es del que profetizó Isaías diciendo: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino, voz del que clama en el desierto. Además, Jesús también dio testimonio acerca de Juan, diciendo que de los nacidos de mujer no había otro mayor que Juan el Bautista. Juan era un hombre de Dios que hacía la voluntad del Padre, del que lo había enviado. Juan predicaba el arrepentimiento y el bautismo para perdón de los pecados. Además de esto, cuando a Juan le cuestionaban los religiosos de aquel tiempo, preguntándole, diciéndole: ¿eres tú el Cristo?
Juan no cayó, sino que dijo, no soy yo, pero después de mí viene otro que es más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatar el calzado de sus pies, refiriéndose a Jesús. Este mismo Juan fue el que dio el anuncio más importante de toda la historia de la humanidad. Cuando Jesús bajó a las aguas para ser bautizado, Juan dijo y declaró con toda seguridad, con toda certeza: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era Juan. Entonces, se puede preguntar usted, ¿cómo es posible que un hombre de esa categoría, que un profeta de esa categoría, que Dios había preparado para ese tiempo específicamente para presentar al Salvador del mundo, pudiera equivocarse o pudiera estar confundido o pudiera entrar la duda? Bueno, sencillo, somos seres humanos. Somos seres humanos y en nuestra humanidad va a entrar esas debilidades por las angustias, por los quebrantos. Pero lo que me llama la atención a mí es que Juan sabía a quién ir a preguntarle. Juan sabía dónde buscar respuesta, porque la palabra del Señor dice: el que busca halla. Pero no es que hay nada más que buscar en cualquier lugar. Hay que saber a dónde buscar y hay que saber dónde buscar también y a quién buscar. Usted no puede andar por ahí brincando de congregación en congregación, como que si aquí no se predicara la sana doctrina. Si Dios lo tiene aquí, usted sabe que aquí se predica la sana doctrina. Estése quieto aquí donde Dios lo tiene. Vamos a buscar al Espíritu Santo brincando de lugar en lugar. Juan sabía dónde buscar. Juan sabía a quién preguntarle. Dice la palabra de Dios que Juan, encarcelado, a punto de ser sacrificado, mandó a llamar a dos de sus discípulos y les dijo: vayan y pregúntenle a Jesús. Juan no se equivocó. Juan no le fue a preguntar a Pedro. Juan no mandó a que le preguntaran a Judas. Juan sabía perfectamente a dónde buscar respuesta, y fueron aquellos dos discípulos que envió Juan el Bautista. Llegaron donde estaba Jesús y le dijo: nos envió Juan para preguntarte que si eres tú el que estamos esperando o esperamos a otro. Pero Jesús no le dio respuesta con palabras en ese momento, pero hizo milagros delante de ellos. Dice la Biblia que sanó a multitudes que estaban ahí en presencia de los que estaban ahí. Y Jesús les dijo: ahora vayan y díganle a Juan que los cojos caminan, que los ciegos miran, que los sordos oyen, que los leprosos son limpiados y que los muertos son resucitados. Y dice la Biblia que esa palabra que envió Jesús, esa palabra que no vuelve a él vacía, esa palabra que cumple con el propósito por el cual el Señor le envía, palabra de paz, palabra de aliento, porque a pesar de que Juan estaba encarcelado a punto de ser sacrificado, aun cuando recibió esta respuesta de parte del Señor, esta confirmación, las dudas de Juan se despejaron. Ya no tuvo más dudas en su corazón y enfrentó con seguridad su muerte. Y aunque fue decapitado, pero tenía la paz del Señor, porque eso es lo que el Señor hace en nuestra vida cuando buscamos respuesta delante de Él con nuestras rodillas en oración. Pídale respuesta a Dios, no la busque en otra parte. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Él trae consuelo en medio de cualquier duda, en medio de cualquier aflicción, como también sucedió con Simeón. Dice la palabra de Dios que este era un hombre piadoso, justo, el cual se le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte hasta conocer el ungido del Señor, y él esperaba esta consolación. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón, y movido por el Espíritu fue al templo específicamente el mismo día que Jesús, siendo un bebé, fue llevado por José y por María para ser presentado delante de Dios conforme a la ley de Moisés. Y dice la Biblia que cuando Simeón miró a Jesús, lo tomó en sus brazos y dio gloria a Dios y dijo: Señor, despide a tu siervo en paz conforme al dicho de tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ante este consuelo grande que Simeón recibió, Simeón estaba más que listo para morir. Simeón estaba más que listo para enfrentar la muerte.
Hay un sabio que escribió un proverbio que dice: el que por la mañana conoce la verdad, ya por la tarde está listo para morir. Pero Simeón no es solamente que había conocido la verdad, había sostenido en sus brazos a la verdad, a la vida, al príncipe de paz, al consuelo de Israel. ¿Cómo no está listo para morir? Por eso dijo: despide a tu siervo en paz. Después de que Simeón sostuvo al Salvador del mundo en sus brazos, Simeón tenía una sonrisa de oreja a oreja que no podía borrar ni las angustias, ni los quebrantos, ni las aflicciones de aquel tiempo. Por eso es que hay tristeza, hay angustia, en Jesús hay paz, hay quebranto, experimente la paz de Jesús, porque Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como la da el mundo. La paz que el Señor da sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese descanso tan anhelado que anhela nuestras almas está en el Señor. Jesús es esa senda antigua que la Escritura dice: paraos en los caminos antiguos, ve y preguntad por las sendas antiguas y hallaréis para vosotros descanso. Él es el verdadero descanso. Gloria a Dios. En una vida sin paz no hay descanso. Cuando la vida del ser humano no hay paz, es como vivir en tinieblas. Gloria a Dios por Jesucristo, que vino para iluminarlo todo. Gloria a Dios por el Señor, que es la luz del mundo. Gloria a Dios por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vino para iluminar las tinieblas de este mundo. Dice la Biblia que nos trasladó de esas tinieblas donde nosotros estábamos al reino de su amado Hijo. Y este mismo Jesús del que le estoy predicando es el mismo Jesús que profetizó Isaías diciendo: mas no habrá para siempre oscuridad para la que ahora está en tinieblas, porque al fin llenará de gloria el camino del mar, tierra de Neftalí y de Zabulón, y el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra y de muerte luz le resplandeció, porque un niño nos es nacido, y llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Ese es nuestro Señor. Gloria al que vive por siempre. Señor, amén. Por eso es que, a pesar de que en este mundo enfrentemos todo tipo de tinieblas, de oscuridad, de tristeza, de angustia y de aflicciones, en nuestros corazones brillará la paz de Cristo, que es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto y aparezca en nuestros corazones el lucero de la mañana, porque solo un poquito y al que ha de venir vendrá y no tardará, vendrá para jugar cada lágrima, vendrá para acabar con las angustias, con las aflicciones del Señor Jesús. Y el que oiga diga ven, y la iglesia dice ven, y el Espíritu diga ven. Amén, Señor Jesús. En tercer y último lugar, Jesús es el verdadero descanso, porque en Él tenemos esperanza, aun cuando todo parece que está perdido. Jesús trajo esperanza a todos aquellos que estaban desahuciados por la ciencia en aquel tiempo. A todos aquellos que estaban desahuciados por la ciencia médica, Jesús trajo esperanza. Sanó a multitudes de personas con diversas enfermedades. Sanó a paralíticos, como al hombre que tenía la mano seca, como a la mujer que estaba encorvada de su espalda. También el Señor dio esperanza y soluciones a todos aquellos que aún con su dinero no podían encontrar soluciones a sus enfermedades y a sus problemas, así como a la mujer del flujo de sangre. Además de esto, nuestro Señor trajo esperanza aún cuando los cuerpos estaban inertes, a punto de ser sepultados, resucitando a muchas personas, como a la hija de Jairo, como al hijo de la viuda de Naín, y como al mismo Lázaro. Ese era el Señor que traía esperanza a todo aquel que se acercaba a Él. Tanto
tanto fue su fama que las multitudes lo perseguían, que se abalanzaban sobre él para ser sano. Dice la Biblia que él ya no podía entrar a las ciudades porque las multitudes lo apretaban, se quedaba en las afueras, en los campos abiertos. Así era el Señor, porque las multitudes miraban en él la única y verdadera esperanza. El único consuelo, la única paz, aun cuando todo estaba perdido. En el Señor estaban todas estas cosas y lo miraban las personas de aquel tiempo. Dice la Biblia que en una ocasión Jesús, entrando a la ciudad de Jerusalén, llegó a cierto lugar donde había un estanque. Y dice la Biblia que en aquel estanque, que en aquel lugar que tenía agua, había multitudes de personas que estaban enfermos. Y dice la Biblia que miró allí a una persona que estaba acostada, un paralítico que estaba acostado en aquel lugar. Y Jesús supo que tenía mucho tiempo de estar allí. Tenía 38 años el hombre de estar ahí, esperando su sanidad, porque dice la Escritura que de tiempo en tiempo un ángel venía y revolvía las aguas de aquel estanque, y el primero que descendiera a aquellas aguas iba a ser sanado de cualquier enfermedad. Y Jesús fijó sus ojos en ese hombre que estaba ahí, desahuciado, que estaba ahí. A lo mejor era el que había perdido las esperanzas, a lo mejor ya no tenía esperanzas para ser sano y para recibir sanidad, porque si ustedes notan, lo primero que Jesús hizo cuando llegó, le preguntó y le dijo: ¿quieres ser sano? Mire que el Señor no llegó preguntándole su nombre, no llegó preguntándole su apellido para saber si era de buena familia, para saber si era de buen prestigio, porque Él no hace acepción de personas como nosotros muchas veces hacemos acepción de personas. El Señor tuvo compasión de él, movió misericordia y le preguntó: ¿quieres ser sano? Pero esta persona, por la respuesta que le dio, podemos ver que ella no tenía esperanza. Había perdido toda esperanza de recibir sanidad. Estaba completamente frustrado por aquella situación. ¿Y quién no iba a estar de esa manera? 38 años habían pasado en esa condición, y le dijo: Señor, no tengo quien me ayude, no tengo quien me meta al estanque. Y cuando yo voy, otro desciende primero. Siempre le ganaban el mandado a este hombre. No podía entrar a tiempo. Y en esta situación el hombre se empezó a desahogar y empezó a contarle a Jesús de su vida y de todo esto, que obviamente no lo hizo en un par de minutos, porque para contar un testimonio muchas veces nos tardamos hasta 1 o 2 horas, no digamos para contar nuestra vida entera. Han de haber pasado horas el Señor ahí escuchándole en su infinita paciencia, hasta que este hombre estuvo listo para oírlo a él. Como muchas veces sucede con nosotros también, que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que nos oye, a un Dios que nos escucha, a un Dios que quiere decirte: levántate y vete a tu casa y ya no estés más triste, ni angustiado, ni enfermo. Pero a veces preferimos publicar nuestros problemas en las redes sociales, comentarle al vecino, comentarle a nuestras amistades, antes que venir delante del Señor. Porque este hombre no sabía quién era Jesús. Por eso él empezó a decir: usted piensa que si él hubiera sabido quién era Jesús, no hubiera perdido el tiempo. Todos los enfermos que llegaban delante del Señor, cuando Jesús les preguntaba, llegaban los ciegos y el Señor les decía: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. ¡Pum! El Señor lo sanaba al instante, sin perder el tiempo. Pero esta persona no sabía quién era Jesús. No se daba cuenta que estaba frente a él la sanidad, la salvación, la solución para todos sus problemas. Estaba ahí, enfrente de él. Dice la Biblia que después de que Jesús lo escuchó en esa paciencia, como Él nos escucha también a nosotros, téngalo por seguro, vaya confiadamente delante de Dios y desahógese con Él y ponga sobre Él todas sus cargas. Al final, no sé si Jesús lo dejó terminar con su vida o lo cortó y le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Y dice la Biblia que después, y esto es lo que me llama la atención, dice la Biblia que después el Señor lo encontró en el templo y le dijo: mira que has sido sanado, ya no peques más para que no te venga otra cosa peor. Lo encontró en el templo. Esta persona era agradecido, sabía dónde tenía que estar, sabía que tenía que estar en la casa de Dios para darle la gloria y la honra a Él, porque Él se lo merece. Por eso es que cuando nosotros alcancemos nuestra petición tan anhelada, no le demos la espalda a Dios. Tenemos que seguir confiando en Él, tenemos que seguir
dándole gloria y honra porque Él se lo merece, porque hay cosas que nosotros no podemos hacer, Él las puede hacer, nada es imposible para el Señor. Ya estoy terminando, pido hermano César que me pueda acompañar. Gloria a Dios. Además, Jesús es el verdadero descanso, porque aún ya crucificado, a punto de morir, dio esperanza a otro que moría junto a Él. Ese es nuestro Señor. Dice la Biblia que cuando ya llevaban al Señor para ser crucificado, iban rumbo al monte llamado La Calavera, donde iba a ser crucificado. Dice la Biblia que llegaron hasta ese lugar y clavaron al Señor en aquella cruz. Clavaron sus manos y sus pies y lo pusieron en aquella cruz. Y sobre su cabeza pusieron un rótulo que decía: este es el Rey de los judíos. Y dice la Biblia que esto lo hicieron en presencia de todos los que estaban allí. Y dice la Biblia que los gobernantes de aquel tiempo se burlaban de Él, hacían escarnio del Señor y decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el ungido, si es el Cristo, que se salve a sí mismo. Y hacían escarnio de Él. Y se unieron también los soldados que lo habían crucificado diciendo: si este es el Rey de los judíos, que se baje entonces de la cruz. Y hacían escarnio de Él, hacían burla de Él, tomaron sus ropas y se las repartieron, echaron suerte sobre sus ropas, como dice el profeta Isaías. Y dice la Biblia que también llevaron a otros dos para ser crucificados ese mismo día, y a un malhechor lo pusieron a su izquierda y a otro malhechor lo pusieron a su derecha. Y dice la Escritura que uno de los malhechores también se unió a aquel escarnio, a aquella burla, y dijo: si tú eres el Cristo, el ungido de Dios, sálvate y sálvanos también a nosotros. Y dice la Biblia que el otro malhechor que estaba ahí le dijo: ni aún así temes tú cuando estás en la misma condenación. Porque si nosotros estamos aquí es porque estamos pagando todo lo que merecemos por nuestras acciones y por nuestros hechos. Pero este justo no ha hecho nada malo. Y al Señor le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre había escuchado del Señor. Este hombre, aunque andaba haciendo cosas malas, el mensaje de la salvación había llegado hasta su vida. Y en ese último suspiro, antes de que el Señor expirara y entregara su espíritu, a ese hombre le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aún ahí el Señor dio esperanza a un hombre que no tenía esperanza ninguna, porque ya estaba a punto de morir. Pero en ese momento Dios trajo esperanza a un moribundo, a una persona que no tenía nada más que perder, hablando en los términos terrenales, pero tenía un alma que salvar. Y el Señor ahí usó su misericordia. Por eso es que ahora póngase de pie y hay que meditar en ese sacrificio poderoso que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a agradecer por ese sacrificio hermoso, precioso, que nos dio esperanza cuando no había esperanza.